En el día de hoy volvemos a hablar del caso Alcácer. En esta ocasión ha estado en televisión, todos los medios de comunicación están hablando de la entrevista que ha hecho nuestro compañero en YouTube, Manu Jiménez, del Rincón del Disidente. Esta está dando muchísimo más de qué hablar que las anteriores, sobre todo la última que se había hecho hace unos meses o que se había subido, que no tuvo mucha repercusión, pero esta sí, esta ya está en tele, en todos los medios escritos en España. A Miguel Ricard, la única persona condenada por el triple crimen de Alcácer, que rompe su silencio después de bastante tiempo en varias entrevistas que habíamos visto que no había contado prácticamente nada nuevo, pero en esta última sí que cuenta algo nuevo, pone en la boca a varias personas, varios nombres, y aún por encima acusa a 3 personas nuevas. Como os digo, Miguel Ricard ahora insinúa que habría 3 personas más desconocidas, aparte del Mauri, que era el hermano de Antonia Anglés, el Nano, que habrían participado en estos hechos atroces. Y aún encima, como os comento, esas 3 personas de más de 50 años que ahora mismo estarían rondando los 50, o sea, los 80 o 90 años, y que todos estos delitos obviamente están prescritos. El caso Alcácer está prescrito. La única parte que no tiene prescripción de momento hasta el año 2029 es la autoría de Antonia Anglés, o sea, la búsqueda de Antonia Anglés, que está desaparecido desde el 92, pues es lo único que no está prescrito dentro del caso Alcácer, y por lo cual se podría reabrir si es que pasa algo ahí. Aún así no resulta bastante complicado porque hay muchísima gente, muchos expertos que han apuntado que Antonia Anglés murió, ¿no? Básicamente lo mataron. La figura de Anglés, hablaremos un poco de ella ahora mismo. Le han hecho por aquí esta entrevista a Manu Jiménez, vamos a ir viéndola poco a poco y ahora vamos comentando mis impresiones. El Rincón del Disidente. Hola, buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Joaquín. De hecho, quería hacerte un pequeño apunte porque antes decías en el paso que hace 2 años es cuando aparece Miguel por primera vez. Bueno, es Manuel el que le encuentra, es Manuel el que da con él. Bueno, el crimen de Alcácer, seguramente uno de los más famosos de España, por no decir el más famoso. Tú te obsesionas de alguna forma con este crimen, llevas 10 años, consigues encontrar a Ricard, das con él. ¿Cómo llegas a entrevistarle? ¿Cómo le convences? ¿Cómo le encuentras? Pues mira, realmente se le encuentra después de una búsqueda que es primero aquí en Madrid, luego en Barcelona cuando es detenido por su participación en un narcopiso en Barcelona, y gracias a una persona allegada a mí le hace llegar un mensaje a Miguel Ricard, y Miguel Ricard se pone en contacto conmigo, empezamos a hablar por teléfono y decidimos vernos en persona, y es cuando se consigue la primera entrevista, que es de diciembre del año 2023, si no me equivoco. A raíz de ahí ha habido una evolución, ha habido un contacto más o menos bastante seguido, en el que yo he tenido siempre claro que Miguel Ricard tenía un grado de participación en estos crímenes, hasta que desde hace aproximadamente año y medio él ya me dejó ver una serie de retazos, y se ha producido esta entrevista pues apenas hace un mes, que fue cuando se grabó, y se ha emitido el pasado viernes. Lo raro aquí de esta entrevista, o sea, yo no pongo en duda el papel del entrevistador, sino que pongo en duda el papel del entrevistado. Más que nada porque las anteriores charlas que tuvo en este canal y anteriormente siempre dijo cabeza de turco, que no tenía participación, etcétera, y ahora prácticamente en lo que él argumenta en la propia entrevista es que su participación se reduce a estar allí, o sea que él prácticamente no habría hecho nada, algo que resulta muy lógico. También esas 3 personas a las cuales no le pone nombres, no le pone cara, que estaban amenazados, pero ¿hasta cuándo? ¿Dónde está Antonia Anglés? Sinceramente, la entrevista deja más puntos abiertos, se abre más el melón de lo que se cierra, para mí y para muchísima gente que la haya visto. ¿Y por qué después de
tantos cambios de versión, recordábamos hasta 8 veces cambia su versión, decide ahora hablar contigo y decir titulares tan potentes, por decirlo de alguna forma, como pedir perdón por primera vez públicamente a los familiares de las víctimas y públicamente decir que formó parte activa de esos crímenes? Bueno, es una pregunta que quizás la respuesta debería darla Miguel Ricard. Lo que a mí me ha transmitido es que a él, al final, siempre ha usado esa mentira o esa coraza de ser un cabeza de turco como una especie de protección y de facilitarle la existencia. Lo dice en la entrevista, ¿no?, que él ha llegado a tener pensamientos de autolesión o de acabar con su vida por lo duro que es vivir con esa condena. Y sin embargo, yo creo que para intentar reinsertarse en esta sociedad, yo le hice ver, o yo le dejé caer que estaría bien que si él participó, como muestra el sumario, como muestran las pruebas que le condenaron en el año 97, eso es cierto, debería dar un paso, y el paso es contar lo que pasó y pedir perdón a las familias. A ver, aún así, que un caso tan importante como lo es el caso de Alcácer solo tenga un condenado, cuando el propio Ricard, no solo en esta entrevista, sino ya en sus declaraciones del juicio, culpa al Mauri, en esta también lo hace, culpa a el Nano, que prácticamente nadie sabe quién es esta persona. Si no me equivoco, creo que se llama Saturnino, este hombre, que aún seguirá viviendo. O sea, dos personas que culpan en esta entrevista, el Nano y el Mauri. De hecho, el Mauri salió hace nada en varios medios de comunicación por unos altercados, etcétera, con su empresa. Y estas dos personas aún viven a día de hoy. Entonces está culpando a dos personas que, como os digo, siguen viviendo, y otras tres que no se sabe. Que no se sabe. Y bueno, el otro, evidentemente, que es el que, según Ricard, tiene la participación total, sería Antonio Anglés. Y vamos más allá, porque en esta entrevista lo que te da a entender Ricard es que estas personas eran algo poderosas o tendrían algo de poder, que no puede decir su nombre o no puede decir sus apariencias físicas o de dónde son, etcétera, y que básicamente podría llegar a ser un encargo. O sea, esas tres chicas podrían haber sido un encargo a estas tres personas, en las cuales también participan los otros 4 más o menos activamente, en enterramiento, en haberlas recogido, o sea, el secuestro. Ricard, casi lo único que él dice que hace, porque las muertes dice que serían el Mauri y Antonio Anglés. Antonio mataría a 2 de ellas y el Mauri a 1. Ricard no acabó con ninguna de las 3. Su autoría básicamente sería estar en un momento que no debía estar. Sinceramente es poco creíble eso, muy poco creíble. Contarlo, Manu, con más detalle, porque habla de, o introduce en la escena, no sé, me escuchas, ¿verdad, Manu? Introduce en la escena del crimen, sí, te oigo, sí, a 3 hombres cincuentones, de los que en la entrevista no da más detalles. No sé si a ti te dio más detalles. ¿Quiénes son estos 3 hombres cincuentones que después de violar a las niñas desaparecen de la escena como por arte de magia? Correcto. A ver, eso puede ser una invención o puede ser un elemento real, no lo podemos saber. Él sí que dice en todo momento que él no conocía a estas personas, que estas personas, por lo que él ve en aquel momento y por lo que en semanas posteriores puede llegar a tener conversación con Antonio Anglés, eran conocidas de Antonio Anglés o podrían tener un grado de no diría amistad, pero sí de relación con Antonio Anglés, y que son los que a él le sorprenden en aquel momento. A mí, a nivel personal, sí que me ha dado algunas características, pero son muy genéricas, y a lo mejor simplemente es un descargo que él tiene para intentar de alguna forma justificar lo que allí pasó. Yo realmente, más allá de detalles concretos, me quedaría que por primera vez Miguel Ricard pide perdón a las familias. Él acepta su inculpación en los hechos, y es algo que es novedoso porque públicamente jamás lo había hecho,
Ni siquiera ni en las propias declaraciones, que él más o menos descargaba la responsabilidad, especialmente en Antonio Anglés, y en el acto del juicio. Es verdad, o sea, siempre dijo que Antonio Anglés era como el cabecilla de todo. Hay muchas personas que han investigado a Antonio Anglés que unos dicen que era homosexual. O sea, fijaos hasta qué punto. Otros que era un narcotraficante muy importante en esas zonas de Valencia, que no era narcomenudeo ni cosas pequeñas, sino que andaba con cosas muy grandes, y por eso tras el crimen de Alcácer lo terminan, ¿no? Terminan con su vida. Otros creen en la fuga de Antonio Anglés. Es que realmente hay tantos vértices en Alcácer. Yo siempre lo dije esto, y lo mantengo aún después de ver esta entrevista, y es que Alcácer es un puzzle de 1000 piezas. Él siempre se vendió como un cabeza de turco, cosa que ha estado manteniendo durante todo este tiempo, incluso la década que llevaba fuera de prisión, desde que salió en 2013. Sí, eso es cierto. Sitúa la escena del crimen en un almacén de pólvora y habla de un traslado de los cuerpos. Correcto. El día de Reyes, inmediatamente posterior a esa terrible noche de noviembre. Y es verdad que la investigación fue un auténtico desastre, hasta tal punto que hace apenas unos años todavía se encontraban en el lugar donde aparecieron las niñas restos óseos de estas criaturas. Correcto. Mauricio hay que tener en cuenta, Joaquín, que esto por esa investigación, y él sitúa a Mauricio como uno de los autores de los asesinatos. Mauricio Anglés, hermano de Antonio. No se halló una sola traza de ADN en los cuerpos de las víctimas de Mauricio. Pero tampoco las hay de Miguel Ricard. O sea, no hay trazas de ADN, o no se pudo extraer ADN cotejable con ninguna de las personas. No, sí, en verdad no hay ni de Anglés, no hay de Ricard. Lo que sí hay son 7 pelos con perfiles genéticos diferentes. O sea que cuadraría supuestamente con esta versión de Ricard el tema de los pelos, ¿no? Había hasta un pelo canoso que algunas personas atribuían a otro señor que también era amigo de Miguel Ricard en aquella época, que se llamaba Cortona, Miguel Ángel Cortona. Y este señor, bueno, fue investigado también, todo está en el sumario, obviamente. De hecho, la propia sentencia, cuando pone la autoría, dice que quienes cometieron estos hechos habrían sido Miguel Ricard, Antonio Anglés y otras personas otras personas desconocidas, ¿no? Deja la puerta abierta, ¿no? La sentencia. Bueno, ni siquiera con Antonio Anglés ni con Miguel Ricard. Y el hecho del almacén de pólvora o el almacén de pirotecnia y el traslado de los cuerpos son cosas que están ya recogidas en el sumario que fue juzgado, o por lo que fue juzgado Miguel Ricard. O sea, no son datos para la gente que conoce el caso Alcácer excesivamente novedosos, porque eso ya Ricard en su momento hizo referencia. Manuel. Lo que sí es cierto es que luego, a partir de, creo que es la tercera declaración, sí. No, disculpa, soy Alfonso Egea. Primero, mi felicitación por la entrevista, pero quiero complementar lo último que ha tocado Joaquín. No había restos de ADN de Ricard, pero el comportamiento de Mauricio fue totalmente a la inversa. Él colaboró desde el primer momento. Él le dijo a la Guardia Civil: cogedme el ADN. En aquel momento había muestras con las que cotejar y se la jugó. Lo que vengo a decir con esto es que estoy contigo en el que aquí lo que hace Ricard es intentar lavar la imagen de cara a la galería, porque tiene una vida que vivir, si la quiere vivir en nuestro país, pero que lamentablemente no nos ha contado nada, o que no se supiera, o que se pueda demostrar, que la familia de las niñas de Alcácer se han quedado igual. Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo, en la cuestión de que todos, o sea, se recogieron muestras de ADN que se analizaron con unos pelos, pero todavía están por analizar el grueso del material genético. Que no se encontrase en el material genético analizado ADN de ninguno de los implicados no corresponde, como bien sabrás, a que el resto de las muestras, que son más de 114 pelos, si no me equivoco, no se pudiese hallar ADN con nuevas técnicas forenses. Y de hecho me consta que en lo que se llama el sumario B, que es lo que está abierto ahora mismo en el juzgado de Alzira, hay esa
finalidad de analizar todas esas pruebas, que porque en aquel momento las técnicas forenses no eran capaces, y esto de la técnica forenses y la genética ha avanzado mucho en las últimas 3 décadas, pues se está intentando extraer. Yo con esto no quiero decir, obviamente, que más allá de Antonio Anglés y Miguel Ricard y Antonio Anglés, haya otras personas que tengan participación, porque obviamente no se puede demostrar hasta que no haya ninguna certeza científica. Claro. Pero es lo que cuenta Miguel Ricard. Respecto a que si las familias de las niñas de Alcácer se quedan igual, bueno, eso deberían decirlo ellas. Yo creo que escuchar de una persona que participó y que durante mucho tiempo les ha hecho daño el hecho de que dijese públicamente que él era un cabeza de turco y no tenía nada que ver, saber que de verdad no hay una teoría conspirativa en la que hablamos de fuerzas superpoderosas, sino que fueron, por desgracia, unos delincuentes bastante comunes. Bueno, delincuentes comunes que supuestamente esta entrevista te deja la puerta abierta a que fue un encargo, ¿eh? O sea, no estamos hablando aquí porque quizás parecía como zanjado todo, pero ahora tenemos ¿cuántas personas nuevas aquí, no? 3 personas nuevas desconocidas. ¿Quiénes eran? Eran poderosos, por eso Miguel Ricard no los puede nombrar. Eran personas cercanas a la política, quizás. Hombre, yo no sé hasta qué punto podemos decir que esto sea el final. Yo creo que ha dejado la puerta más que abierta a la conspiración. Es un poco la impresión que a mí me ha dejado la entrevista. Asumir el hecho de yo estuve allí, yo participé y pido perdón aun sabiendo que posiblemente no me lo van a dar, pues creo que es lo novedoso de esto. Lo otro, pues posiblemente a las familias obviamente no les valga ni quieran el perdón. Y comparto, Manu, plenamente tu análisis. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y efectivamente el valor de Miguel Ricard. Gracias a vosotros. El valor de la entrevista es ver a Miguel Ricard 33 años después pidiendo perdón a las familias. Gracias, Manu. Gracias, Gonzalo. Pero no se equivoquen. No se equivoquen, ¿eh? Está condenado a 170 años por haber torturado, violado y matado a 3 niñas en la flor de la vida, con toda la vida por delante. Esta es la cara de un torturador, de un violador, de un asesino, que salió a la calle en aplicación de la doctrina Parot como otros muchos violadores, además de asesinos, etc. A ver, que Ricard esté aquí dando una entrevista es algo que no tiene ningún sentido. O sea, Miguel Ricard tendría que estar en prisión de por vida. Ni siquiera creo que si él lo haya cometido, si él haya hecho las conductas atroces que presentaban los cuerpos de las niñas de Alcácer, ni deberíamos estar hablando aquí de Miguel Ricard o hablando con él. Debería estar en prisión. Lo que pasa es que lo que sucedió con la doctrina Parot y con Ricard, pues es algo que nunca vamos a poder entender lo que pasó ahí, la verdad. Pero bueno, hay mucha gente que sigue creyendo de verdad que Ricard no tuvo ningún grado de participación en los hechos. O sea, que es un chivo expiatorio que da esta nueva entrevista porque sigue de la misma manera, ahora intentando aportar datos, etcétera, nuevos, pero que nada es la realidad de este caso, que fue una entrega, que ellos participaron en el secuestro y que las entregaron a unas personas muy poderosas de aquella zona. Lo que sí seguro es que estos dos eran delincuentes en aquella época, habrían tenido ciertos atracos en esas zonas de Buñol, etcétera, pero obviamente llegar a un crimen no se les conocía, algo así. A Antonio Anglés lo que sí se le conoce es el secuestro de Nuria Pera, ¿no? Y las torturas que habría sufrido esa chica.
la cual era su pareja y que prácticamente termina con su vida de una forma tremenda. De hecho, gracias a ese caso podemos tener las únicas imágenes que hay de Antonia Anglés, creo que son de Televisión Española, saliendo en ese juicio y tal, que es increíble en realidad que se tenga ese archivo del propio Anglés, porque no hay prácticamente nada más. Pues viene un poco a raíz de ese caso. También eso sitúa como la perspectiva del propio Antonio Anglés en si podría llegar a cometer unos hechos tan atroces como lo que le hacen a las niñas de Alcácer, porque no es un crimen normal. O sea, las conductas que presentan los cuerpos, nosotros lo hemos analizado por aquí criminológicamente hablando un montón de ocasiones, todo lo que presentaban esos cuerpos. Y como siempre decimos, en estos crímenes los cuerpos hablan. Los cuerpos hablan y te aseguran lo que podrían pensar o lo que podrían llegar a hacer los asesinos de estas personas, si lo habrían hecho en alguna otra ocasión, si era la primera vez, y lo que parece es que no era la primera vez. Entonces, si Miguel Ricard tuvo una participación aquí, presuntamente yo creo que también la tuvo en otros hechos. Esto es lo que yo puedo llegar a pensar. Entonces, estar hablando con un presunto asesino en serie es algo que impresiona, la verdad. También otra cosa es que Ricard niega la existencia de grabaciones de los hechos, afirma que no había ni una sola cámara en el lugar del crimen, que esto fue una de las teorías más extendidas. Nosotros de hecho hicimos algún vídeo sobre esto, hablando de lo de las cintas Snaf, etc. El propio Frontela en alguna ocasión llegó a mencionar algo de que podría estar posicionado para que hubiese una cámara y se grabase, y que su confesión inicial del crimen fue obtenida bajo una presión policial bastante exacerbada, y que él al principio contó lo que la policía quería escuchar porque tenía mucho miedo, y que bueno, de Antonio Anglés dice que estuvo amenazado por él durante un montón de tiempo, o sea que fue golpeado, fue amenazado, y que él insinuaba que iba a contar la verdad, porque hay ahí como unos puntos en los cuales no sabemos qué pasa desde que entierran a las niñas de Alcácer el primer día que terminan con su vida. Por lo que parece, no se entran muchos detalles evidentemente, pero lo que se sugiere es que el mismo día que las capturan y terminan con su vida, las entierran, ¿no? En una zona que no es la Romana, sino otra zona. Dice que cercana a Alborache, y luego las llevan a la caseta de la Romana mucho tiempo después. Creo que dice el Día de Reyes, ¿no? O sea, el 6 de enero del 93 las llevan a la Romana, que es la famosa caseta donde desde hace 30 años se creyó que allí ocurrieron los hechos. Incluso la propia sentencia asegura que fue allí por ciertas evidencias. El tema de la moqueta, de la cual también habla, pero es lo que podemos ver según esta versión. Los hechos no ocurren en la caseta de Tous, de la Romana, si quieres decirlo así, sino en otro lugar, en un almacén de pólvora cerca de Catadau, y es allí donde Anglés y el Nano someten a estas jóvenes. Los obligan tanto a él como a Mauricio Anglés en participar en los crímenes. Y Miguel Ricard habla también de su visita, de esa visita famosa al Bar Parador, que hace unos años atrás, en el 89, en Macastre, también fue muy conocido este hecho. Y esto cuadra porque la propia dueña del establecimiento en aquella época hablaba de que no sería Antonio Anglés, o no le parecía Antonio Anglés, sino que le parecía una persona más pequeña, que sería Mauricio Anglés, el hermano de Antonio. Y lo que dice Ricard es que van él y Anglés a buscar esos 3 bocadillos, si no me equivoco, no sé si eran más bocadillos, y varias ensaladas, es lo que dicen, ¿no? Y eso es un poco todo de esta entrevista. Y la parte del Rincón del Disidente, que supongo que estará también haciendo varios programas que tenéis que ir a ver en su canal.
Dit això, no sé si l'opinió pública espanyola ho sap. He d'afegir que no tenim proves que demostren qui va ser eixa persona. Este salvavides és el del City of Plymouth. El van trobar en la badia de Dublín el matí següent a l'arribada del barco al port. L'han examinat els nostres especialistes i diuen que el salvavides no ha sigut utilitzat. El tiraren a l'aigua segurament com un estratagema, per a fer creure que algú s'havia llançat a l'aigua, però no va ser així. Jo també he vist sol, de manera que li vaig comentar si volia vindre a dormir a ma casa durant un parell de dies, perquè ell m'havia dit que només estaria 2 o 3 dies i que després se n'aniria. Sí, portava una jaqueta morada amb molts diners per dins, molts diners. $. En este contenidor va pasar els últims 3 dies a Lisboa. Quan la policía va descobrir el contenidor, ya era massa tard. Pero cuando coges el sumario y ves que se han tomado la molestia de engañar de forma tan vergonzante, en mi libro está clarísimo. En mi libro está clarísimo cómo le obligan a un señor a vestirse de Antonio Anglés, que era con un mono de esto de mecánico y una gorra de béisbol calada hasta los orejas. Jo també anava, no sé, me ficar la xaqueta o la gorra posada directament, pues aquí que pare aquí. Echan gasolina, entra a la oficina a pagar. En la oficina había un empleado, con lo fácil que le hubiese resultado a este señor haberse cobijado allí y haber dicho, oiga, que ahí lleva Antonio Anglés, avisen ustedes a la Guardia Civil, però l'home se calla. Vam pagar i arrearen hasta que decidí que el deixara ahí a portes de la mercadilla. Y es que cuando aparecieron los cuerpos de las 3 niñas, la pista crucial fue un volante de la Seguridad Social extendido a nombre de Enrique, que aparecía roto en 1000 pedazos en los alrededores de la fosa de la Romana en la que fueron enterradas las 3 niñas. De modo que así teníamos un volante que estaba extendido a nombre de Enrique Anglés, lo que nos llevaba al domicilio de los Anglés en Catarroja. El segundo punto era que Miguel Ricard, amigo de la familia de los Anglés, aparecía en el domicilio en el momento del registro. Se le detenía y tenía justamente un coche blanco. El tercer punto es que Cano y Badal, los testigos de Picassent, habían declarado haber visto justamente un coche pequeño blanco, y Badal incluso va más allá y asegura que las niñas subieron al coche en cuestión. El cuarto punto es que Miguel Ricard no quiere declarar, pero luego hace 1001 declaraciones e inculpa de los asesinatos a Antonio Anglés, hermano de Enrique, y asimismo de una de las Viol. El quinto punto, Antonio Anglés jamás aparece, siendo teóricamente protagonista de una huida imposible por medio mundo. Y por último, sexto punto, Antonio Anglés es culpable porque lo dice Miguel Ricard, y parece que hay muy pocas evidencias de su culpabilidad. De hecho, tampoco hay pruebas que impliquen a Ricard de cierta manera, salvo sus múltiples declaraciones inculpatorias. Y para muchos hasta aquí sería la versión oficial. Vamos a volver también a las viviendas de Neusa. Primero en Catarroja, la calle Camí Real 109, vivienda puerta 4 en la planta 4, 114 metros cuadrados, y los titulares eran Neusa Martín Díaz, una mitad indivisiva en pleno dominio, Dolores Anglés Martins, una mitad indivisa con carácter privativo, adquirido el 19 de diciembre de 1991. Y luego el segundo, en Catarroja, calle Calvario 32, bajo puerta 2, 96 metros cuadrados, y el titular era Neusa Martín Díaz, la totalidad en pleno dominio, adquirido el 14 de septiembre del año 2000. Le di dinero a él para que fuera con mi marido allá y que comiera y lo que sea, y que cuando viniera que me dijera lo que cuarto estaba él, mi marido. Ay, pero yo qué maldad tengo con nadie, ¿eh? Yo quería a él como si fuera un chiquillo. ¿Qué maldad tengo con ese chiquillo, que para mí es un hijo más? A las múltiples teorías sobre lo que fue Anglés tras la fuga se había añadido en estos días previos al 20 aniversario una nueva prueba que provocaba la carcajada de la madre.
y que decía que Antonio se había transformado en mujer y que vivía no muy lejos de ella. Con todo, seguía ganando en adeptos la teoría más peliculera, la que sostenía que Anglès fue solo un títere, que consiguió a las niñas para entretenimiento de otros con mucho poder, y que estos se encargaron de borrarlo del mapa por temor a que hablara. En esta entrevista le decían: se especula también con que a usted le pagan por callar. Dicen que por eso tú tienes 4 casas. Y Neusa decía: tengo 4 casas por mi trabajo. He estado 30 años trabajando sin parar, cotizando. Me lo he ganado. También Juan Ignacio Blanco Durán, que en su libro ¿Qué pasó en Alcácer? Hablaba un poco sobre esto, diciendo que Neusa Martín Díaz, de 48 años, nacida en Pompeya, el estado de Sao Paulo, el día 27 de octubre del 1940, tenía ingresos mensuales alrededor de 70.000 pesetas, contabilizando hasta 14 horas de trabajo diario, debido a su peculiar forma de ser incapaz de atender las necesidades mínimas tanto suyas como de sus hijos. Era analfabeta y se mostraba como una persona inmadura y con falta de recursos intelectuales. Habitualmente era maltratada tanto por el marido como por los hijos mayores, en especial Antonio Anglès, y ante las amenazas de este último se había llegado a dar protección policial en un local municipal junto con los menores. Tenía interpuestas varias denuncias por malos tratos y robo contra su hijo Antonio. Obviamente uno de los mayores misterios del crimen de Alcácer sigue sin tener respuesta, y es ¿dónde está Antonio Anglès? El que para muchos sería uno de los asesinos de las niñas, y es que más de 30 años después es una de las preguntas que a muchos aún se le sitúan. El dueño del restaurante, con una curiosidad casi morbosa, se acerca a él a preguntarle qué es lo que pasaba, qué quería. Yo le vi ya un carácter que no me gustó un pelo. En ese momento pues dio la vuelta al coche y se me aparcó por la otra puerta que estaba abierta, y entonces empezamos los dos a pelear. Claro, él quería quitarme el coche, yo pude abrir la puerta como pude con la mano izquierda y tirarme de espaldas, y él cogió el coche y se marchó. Finalmente Anglès consigue robarle el coche y desaparece en dirección hacia Granja de Iniesta. ¿Qué le ha dicho ahora la Guardia Civil? Que vienen enseguida, no toquemos nada, que vienen enseguida. Lo único que me pidió es que lo llevara hasta la caseta de San Cristóbal, una caseta que hay. Pero está eso a 100 metros de ahí, tío. 100 metros de ahí, no te, ¿para qué te va a llevar a 100 metros de ahí? Si te siendo que eres muy jovencito. Yo entonces tiré la marcha atrás para... Entonces en ese momento es cuando él se avalanchó por la otra puerta. Pues eran las 5 de la tarde más o menos, del día 10, miércoles, y entró un camión en frigorífico y entró por el aparcamiento como haciendo el cambio de sentido. Entonces, al detenerse ahí, vimos en la rueda trasera, en el eje trasero, vimos que algo se movía, parecía un trapo, un plástico, pero cuál era nuestra sorpresa, que al moverse el camión para hacer el cambio de sentido, del eje trasero salió una persona. Por el aspecto que tenía más o menos, claro. Y uno de los que estaban, un promotor de Suez, dijo: este és l'Anglès. Tenim una telefonada en directe, hola. Hola. Amb qui parlem? Vicente. Vicente, des d'on telefona? Desde Valencia. I què vol dir? Sobre el caso este. Sí. Pues bueno, resulta de que lo están contando ahí todo al revés, porque fui yo la primera persona que vi bajar a ese señor de unos ejes de un camión. Yo trabajaba en La Casona. El bar de frente. La Casona, que es el bar de enfront del bar Terry, ¿no? Un poquito más hacia abajo, sí. Sí. ¿Y qué es lo que vio? Pues se lo voy a contar. Veo bajar entre los ejes de un camión un señor. Lo vimos y pasó como a 10 metros y yo no lo conocía ese señor. Y no llevaba ningún buzo azul. Llevaba un paquete debajo del brazo. Bueno, ¿y quién es esa persona entonces, Vicente? Es que yo no lo conocí y estaba harto de ver fotografías. Y luego, claro, dijeron que si había sido Anglès, que si no era Anglès, pero yo no lo conocí. Además se lo dije a mi sobrino. Digo, a mí no me ha parecido ese. Ya, mira. Pero es que están dándole ahí vueltas a eso. En fin, lo mismo que este señor de Villamarchante, 4 horas para 120 kilómetros, es que no lo creo. O sea, no lo entiendo. Al mismo tiempo, esa tarde, el Mauri, junto con otro hombre, apareció por la zona. Mauricio dijo que quería hablar con el que mandaba aquello, en este caso conmigo, y nos dijo, yo sé dónde puede estar mi hermano. El caso es que se envió una patrulla, esa patrulla se llevó al Mauri, en esa casa de Benaguasil. La cita concertada amb ell la va frustrar l'aparició de la Guàrdia Civil.
Me cogieron a mí como escudo, me cogieron a mí y me metieron para adentro y Antonio, si tenemos a tu hermano delante, como dispares te lo cargas, que esto me metieron, pues eso, que si hubiese estado mi hermano allí me pega un tiro, porque a ese le da igual. Pero yo sé que era él, porque no se upaba ni nada y era él, porque sí, yo sé que era él. Ya se ha caído la pistola y todo, que la ha visto mi hermano. Ha venido la policía aquí, preguntando si había entrado alguien, he quitado el libro, después visto que no, no se era potencial, sí, señor, este era acceso, que ell era poquito més que estava aquí. I estava parlant ell, i després una altra vegada i ja s'havia eixit, el tal Anglès ja havia eixit de la peluquería. Estuvo de 11 a 12, mi señora le dio una barra de pan, tuvo todo normal, el correcto, le cogió el cambio, se marchó, no le puedo decir más. Él no adoptó las medidas necesarias para la captura de Antonio Anglès, como nos lo afirma este testigo, don Eduardo Bueno. Escuchemos. Yo para mí es que no lo cogieron porque no quiero, para mí. ¿Y usted estuvo en el cuartel de Buñol declarando? ¿Por qué? Porque nos llamaron a ver qué es lo que habíamos visto nosotros. Y yo se les dije, yo si no me habéis cogido porque no me habéis querido. Cuando yo os dije dónde estaba la droga y si habían 4 chicos en tal sitio y eso no existía ni alto ni bajo. Sin duda la pregunta del millón en este caso es, ¿Antonio Anglès sigue vivo? Hemos reconstruido para ustedes en exclusiva todo el proceso de la supuesta fuga del principal sospechoso del triple crimen de Alcácer. Este rastro tan palpable de que Anglès va huyendo supuestamente hacia Portugal, robando un coche, quitando otro y dejando el coche al poco y robando otro para que se vea claramente que son como las miguitas de pan esas del cuento. Imposible. Y después nunca se ha encontrado. No sé. Yo estaba allí y yo lo vi. ¿Tú, Mauricio, lo viste saltar? No, yo no estaba. Yo cuando ¿Y alguien llegué... de tu familia lo vio saltar? Sí, mi hermano pequeño, Carlos. Y atravesó esos tejados corriendo y saltó a la calle. Luego ya de la calle se iría para los campos ya. Por aquí tengo el bosque. Por aquí. Tengo por ahí, sacó por allá. ¿Eh? ¿Qué es por ahí? No sé. Yo estaba allí y yo lo vi. ¿La voz seguís sin saber de quién es la voz que suena en el teléfono? Sí, yo sé algo. Yo te puedo asegurar que, vamos, yo pienso, no lo puedo decir con certeza, pero yo creo que esa llamada la hice yo. Es que hay que decir que hubo 3 personas que acudieron a los platos con asiduidad de la familia Anglès para sembrar muchísimas más dudas sobre el crimen y retorcer el hilo del caso todavía más a cambio de cantidades indecentes de dinero, algo que aún a día de hoy se sigue viendo y que obviamente es muy polémico. Entre otras muchas polémicas, los hermanos del criminal se dedicaron a mantener viva esa teoría que sembraban otros y con la que estrujaban el corazón. Tenían aún muchas teorías. El periodista Juan Oleaque hizo para el libro Alcácer desde las tinieblas un crudo retrato de la familia del asesino más buscado de España. Buen conocedor de la familia según él, desde la adolescencia de los hijos, dedicaba unas interesantes palabras a Enrique Anglès, uno de los hermanos más polémicos del caso. Su nombre estuvo vinculado con el crimen porque aparecía desde el principio ese volante médico descubierto. Enrique fuera detenido y la policía entonces descubría su retraso cognitivo y su inocencia dentro de los hechos, a pesar de que él mismo aseguraba en uno de sus habituales delirios haber acabado con las niñas porque había estado con ellas en una discoteca y éstas había negado a tener relaciones con él. Oleaque decía sobre Enrique que dentro de sus limitaciones a veces tenía momentos de lucidez y que a día de hoy vivía con su madre y parecía haberse vuelto muy violento, pero Neusa nunca quiso que Enrique ingresara en un psiquiátrico como sí ocurrió con otro de sus hijos. Junto a ellos que vivía Roberto, otro de los hermanos, enganchado a las sustancias y en fase de no recuperación en su momento. Kelly, el seudónimo tras el que vivía y seguía viviendo Dolores, fue uno de los rostros de la familia más populares por esa extravagancia y sus polémicas apariciones en tele. Siempre oculta tras una peluca rubia y esas gafas de sol, y según su versión, su hermano, al que acusó de maltratarla, había fallecido. Y es que la vida de Kelly, como la de toda su familia, cambió por ser la hermana de Antonio Anglès. Perdió su trabajo y aprovechó todo el dinero que ganó en televisión para irse a Las Vegas, donde decían que había trabajado como artista de cabaret. Una de sus últimas apariciones en televisión fue en el año 2012, cuando apareció en el talent show de Telecinco Tú sí que vales, y protagonizaba un momentazo televisivo al recibir la dura crítica de Risto Mejide, diciendo: "Has hecho el más grande de todos los ridículos".
Y otro polémico nombre alrededor del caso era el de Mauricio Anglés, con el que se especuló como posible partícipe en el triple crimen. Miguel Ricard chantajeó a la familia en su momento para tener un careo con el joven desde la cárcel, pero finalmente el joven no llegó a ser imputado por los hechos, aunque duramente todos estos años las dudas sobre su vinculación han persistido. Lo cierto es que en lo económico la familia Anglés, que ahora utilizaba el apellido de la madre Martins, les había ido muy bien. En este sentido, Mauricio destacaba por gerencia de restaurantes, titularidad de otras empresas y gasolineras, pero esto no hizo estar exento de algunas polémicas, como la de que acusaron de extorsionar y agredir y retener durante horas a un empresario. Al margen un poco de los medios, estas son algunas de las cosas que rodean a la familia Anglés y, por supuesto, muchas de las dudas. ¿Quién era ese francés? Realmente no existía la voz de... Y es que, como os digo, hay demasiadas dudas en cuanto a la familia Anglés. ¿Por qué aparecieron de esa forma? ¿Era cierto todo lo que se contaba sobre ellos? ¿De dónde salía todo ese dinero? Kelly, soy yo, Rubén. Le dices al Rubio que vaya a donde está el plato y que traiga los 2 sacos de dormir y los kilos y la leche que está encima de la nevera, cuanto antes posible. ¿Reconoce usted esa voz? ¿Hoy no la reconoce? No podría asegurar que es de mi hermano Antonio. No puede asegurar que es de su hermano Antonio. No. Y eso, cuanto antes posible. Y sabe distinguirla porque usted es su madre. Creo. No es, ¿verdad? Esa es la voz de su hijo. No. Pero seguro que no es. Claro que no. Si quieres se da cuenta una, eso no es la voz de él. ¿Esa es la voz de tu hermano? No lo podría saber, no lo puedo saber porque como no conozco esa voz, entonces no sé de ¿Cómo quién que no será. la conoces? No la conozco. ¿Tú has hablado con tu hermano? ¿Te acuerdas de la voz que tenía? Sí. ¿Y no recuerdas que fuese esa voz? No, se puede que sí, puede que no. Es que no lo sé. ¿Se parece a la voz de tu hermano? Tú escuchas esa voz y no lo podría saber. El otro implicado, Antonio Anglés. Habrá un ausente, Antonio Anglés. La ficha policial de Antonio Anglés, buscado desde hace 20 años. Pero el principal sospechoso, Antonio Anglés, escapó. Continúa siendo uno de los prófugos más buscados. Antonio Anglés. Antonio Anglés. Antonio Anglés. Antonio Anglés. El asesino no lo podrá encontrar, porque él es muy listo. Esas partes muy listo, sabe mucho. María mía de mi alma, ¿es mi hijo? ¿Segura? ¿100%? Sí, 100%, mucho más de 100%. Porque yo creía que no, que la gente no iba a juzgar a una persona que no tiene nada que ver, pero por lo visto sí. Terminara todo esto ya. Que hicieran el juicio y que se viera todo lo que hay, ¿entiendes? ¿Era Roberto Anglés? Y yo le dije, sí, ¿no? Y me dijo, espérate un momento, hay una llamada para ti, ¿no? Y dice, oye, ¿no me conoces? Y digo, no, ¿quién eres? Y dice, soy yo, tu hermano, Antonio. También me dijo que bueno, que estaba bien, que vivía bien, que estaba bien situado, estaba con gente importante, que lo querían matar al principio, pero él fue listo y dejó en varios bancos unos papeles diciendo todos los nombres y todo lo que pasó. A mí me ha dicho que había mucha gente gorda implicar. ¿Te explicó cómo huyó de España? Sí, dijo que todo fue un montaje, pero se fue en avión privado. En un avión privado, y que si supiéramos de quién era ese avión, íbamos a flipar. No es tan tonto. No es tonto, él es muy listo. Llevaba 2 años jugando de la modelo ya. Porque lo que ha hecho y lo que nos está haciendo, eso vamos, eso no lo paga. Hermano, podía ser que estuviera en algún país, podía ser, si no se lo han cargado, podía ser que estuviera en algún país porque sí, podía haber tenido respaldo de gente, ¿no? Pero claro, ya tendría que ser gente que estuviera metido en el rollo de las niñas. Juan Ignacio, abans estaves comentant que hi ha una carta d'un altre germà dels Anglès.